una caída del 2,1%, es una caída grande. De manera mensual, en comparación con el mes pasado, la caída fue del 2,4%, es una caída significativa, bastante importante para lo que es un mes, y lo que se ve es que hay dos economías, y esto lo marcabas vos recién, ¿no? Una con muchas caídas, con caídas muy pronunciadas y muy importantes a la hora de generar trabajo, como la industria, que cayó 8,7%, la construcción cayó menos, el comercio 7%, es una caída importante, y del otro lado tenés crecimientos también muy significativos, como la minería, como bancos o como el sector agropecuario y ganadero, que realmente tuvieron, saltos importantes en el crecimiento interanual. Son datos que corresponden a un estimador mensual de la actividad económica, y por eso el detalle tan puntual de la caída abrupta, ¿no?, de la economía en nuestro país en mes de febrero, y la comparación con otros meses. Y datos que se enfrentan. Por un lado, la caída de la economía y el alza de la inflación, el número que se eleva, ese porcentaje que claramente habla de una economía estancada. Claro, y aquí aparece un término que estuvo circulando en las últimas horas y que queremos conocer un poco más a fondo de qué se trata, que es la estanflación, ¿no? Y por eso vamos a hablar con alguien idóneo en el tema, con un economista, que es Cristian Fuentes. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es esto de la estanflación? ¿Tiene un poco que ver con la caída en la actividad económica y a su vez con el aumento en el porcentaje de la inflación? ¿Es así? Claro, en realidad es una situación donde se dan estos dos fenómenos que son económicos al mismo tiempo. Hay inflación permanente en este momento y un estancamiento económico que agrava, digamos, toda la situación. A niveles económicos y para la economía de la comunidad, la economía del comercio, de la industria, es desastrosa la situación. Porque los precios aumentan, siguen aumentando, y como es, y eso que aumenten los precios significan que aumentan los costos y las ventas bajan. Entonces, bueno, pasa lo que estamos viendo ahora, que muchas empresas no están aguantando, están cerrando y entrando en crisis. Un término que de repente refleja lo que ocurre en la Argentina, estanflación. Me parece que hay una economía claramente estancada. La inflación que mostró números que se van para arriba en los últimos días. Y puntualmente tomo un dato que veíamos recién hablando de la economía, de la caída de la economía en los números. En algunos rubros en los que generan empleo, allí es donde más se notó la caída. Y en otros rubros se reflejaba una pequeña suba, decía, la mejora en el campo, la mejora en los bancos, pero son sectores donde no se generan empleos. Bueno, justamente la política económica del gobierno nacional está apuntando principalmente a esto, o está generando principalmente esto. Está afectando fuertemente a la industria, al comercio, a todos los núcleos de producción de la Argentina, que son los mayores generadores de la construcción, la obra pública. Y en este momento, digamos, los sectores que están dinamizados son el financiero, que los bancos están ganando muchísimo dinero en este tiempo, la minería y todo lo que tiene que ver con vaca muerta, que está explotando en la Argentina también. Y eso incluso hace que contraste un poco y muestre los indicadores menos graves de lo que son, porque un 2,4 por ahí no refleja, en caída no refleja lo que estamos viviendo hoy nosotros, los comerciantes, las familias en la Argentina. Es mucho más grave la caída. Claro, porque a estas actividades que les fue un poco mejor, la verdad es que en lo cotidiano al ciudadano a pie no sentimos, ¿no? La diferencia nos queda un poco lejano, ese tipo de actividades. Ahora, Cristian, según el ministro de Economía Caputo, el próximo mes tendrá un valor de inflación, un porcentaje menor al que tuvimos, el último que se conoció del mes de marzo. ¿Vos creés que va a ser así? Bueno, así como viene la tendencia, no hay ningún indicador real de los que están a disposición por los mismos organismos del Estado que muestren que pueda bajar. Sería una buena noticia, pero ya el mes pasado habían anunciado
que la inflación iba a bajar de los 2 puntos y bueno, llegó a los 3 puntos, así que eso está todavía, la verdad que no creo mucho que se dé esa situación. Y ahora también el ministro dijo que se venían 18 meses de crecimiento para la Argentina, pero después de conocerse este dato de la caída en la actividad económica de la Argentina, es como que uno no termina de interpretar o de entender qué parámetros se tienen desde el gobierno nacional para este tipo de declaraciones. Claro, en realidad lo que están haciendo son una comunicación política con efectos, que buscan efectos políticos sobre una realidad económica que no es acorde. Las acciones que está tomando el gobierno hoy no muestran de ninguna manera, digamos, que puedan llegar a colaborar en la reactivación económica argentina. Las aperturas de las importaciones, la desregulación de los precios, el precio del combustible no está regulado y sigue aumentando. Entonces, realmente por ahí no está muy positivo el panorama hacia el futuro. Hay muchos factores, hay muchas decisiones que de alguna manera llevan a que la Argentina hoy esté en esta crisis económica. ¿Hay alguna ecuación, te hablo como profesional, allí como economista, como conocedor, experto en la materia, ¿hay alguna ecuación que diga para salir de esta estanflación tiene que pasar esto? Bueno, principalmente el gobierno debería tomar la decisión de impulsar, decisión estratégica de impulsar la industria nacional. Yo creo que el eje viene por ese lado. El ajuste del que se está hablando desde ya previo a las elecciones o previo a la llegada de Milei era un tema que se estaba tratando, se estaba tocando. Había un déficit público grande que también venía como consecuencia de la inflación, de la pandemia. Pero con estos niveles de ajustes la economía se vio totalmente fracturada en la Argentina. Hoy por hoy, si reactivamos el uso del tesoro, del dinero público en la obra pública, en el impulso a los comerciantes, a las industrias, en lugar de utilizar el dinero que se emite para pagar deuda, para pagar intereses de deuda, se volcara al consumo, a los proyectos productivos, ya empezaría a recuperarse la economía definitivamente. Claro. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por este contacto. Queríamos saber un poco más sobre este término que empezó a surgir en las últimas horas de la estanflación y seguramente te llamaremos dentro de poco para tener más info sobre estos términos económicos que a veces nos quedan un poco lejanos. Gracias, Cristian.